A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y ahora sí les voy a invitar para que nos preparemos y para que meditemos en la palabra del Señor. Les quiero invitar para que pongamos mucha atención al mensaje. En este día le he titulado Cristianos con el noviazgo del mundo. Yo creo que cuando usted escucha los títulos de los mensajes que yo doy, ya cuando le doy el título del mensaje, usted prácticamente ya tiene la idea de por dónde me voy a ir. Es muy arriesgado, es hasta peligroso en ocasiones el que haga uno este tipo de declaraciones, porque hay muchos hermanos que son muy sentidos. Decimos allá en mi pueblo, son tan sentidos como las ollitas de barro de Tonalá. Una ollita de barro hay que tratarla con mucho cuidado, porque con cualquier golpecito se rompe. Y así hay muchos hermanos muy delicados que con cualquier cosita que oyen y no les gusta, desaparecen de la iglesia. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana. Siempre pida a Dios dirección, siempre antes de irse de algún lugar, pida una explicación, dé su punto de vista, en fin, pero no se vaya así nada más, porque puede perder mucho un día de estos. Bueno, una vez más, al mensaje de este día le he titulado Cristianos con el noviazgo del mundo. Oiga bien, somos cristianos y deberíamos de adoptar una enseñanza propia, una enseñanza particular, una enseñanza que nos provea el Dios de los cielos, para no tener que meter dentro del cristianismo las tradiciones que nosotros vivimos, las cosas que nosotros practicamos. Porque si de pronto nosotros hablamos del noviazgo y hablamos del noviazgo cristiano, ¿a poco de pronto nosotros estamos trayendo del mundo una práctica que acá en el Señor no se debe hacer? Y nosotros estamos metiendo una tradición de nuestras costumbres del mundo y la estamos metiendo dentro de la vida cristiana. No se olvide, y esto se lo voy a estar compartiendo en estos días, no se olvide que el verdadero cristianismo se puede descubrir en dos formas. Una de ellas es un grupo de personas las cuales tienen un espíritu, un alma y un cuerpo, y las cuales se reúnen en un lugar para servir a Dios. Me refiero a que tenemos que vernos de esta manera como cristianos, como iglesia, que somos un grupo de personas que estamos viviendo en esta tierra, seres humanos, o podríamos decir ciudadanos de esta tierra, los cuales vamos practicando una nueva forma de servir a Dios, o una forma diferente a la forma que nosotros usábamos o de la forma que nosotros servíamos a Dios. Entonces,
Somos los cristianos personas humanas con una forma de servir a Dios. Y esa forma de servir a Dios es que un día alguien nos habló del pecado, alguien nos habló de la Biblia y alguien nos habló de que Adán y Eva pecaron a los ojos de Dios y tuvieron que apartarse de la presencia de Dios por causa del pecado. Y que Dios anunció que un día Él volvería nuevamente a unir a la humanidad con Él, a esa humanidad que se había separado por causa del pecado de Adán y Eva. Y que para ello había que sacrificar a un ser humano perfecto. Así es que tuvo que venir Cristo, y Cristo murió en la cruz del Calvario para volver a tener esa relación los hombres con nuestro Creador. Así es que por un lado, como le digo, somos hombres y mujeres humanos como los demás, ciudadanos como los demás de este mundo, pero que conocen al verdadero Dios, que se reúnen en un lugar llamado iglesia y que en ese lugar le cantamos a Dios, oímos predicaciones de la palabra de Dios, oramos y nos vamos a nuestra casa. Esa es una cara del cristianismo. La otra cara del cristianismo es que nosotros ahora hemos nacido de nuevo. Es decir, tenemos una nueva naturaleza. No solamente somos hombres y mujeres que conocemos al verdadero Dios y que le servimos de una cierta manera, sino que también somos seres espirituales, porque precisamente al creer en Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Ahora hemos nacido espiritualmente. De manera, mi hermano, mi hermana, que nosotros, como verdaderos cristianos, debemos tener un fundamento completamente diferente al resto de la humanidad. Y como le digo, una de las cosas que se batalla muchas veces en la iglesia es porque se convierte una familia, y esa familia, cuando recién se convierte, a veces quiere traer cosas que practicaba en su religión. Y aquí tenemos varias cosas en el cristianismo. Hay muchas iglesias cristianas donde se celebran los 15 años. O sea, se hace una fiesta de 15 años para las jovencitas. No se hace una fiesta de 15 años en la sociedad donde vivíamos. Entonces, si de pronto estamos trayendo esas tradiciones al cristianismo, pues, como le digo, de pronto no estamos buscando adaptarnos a la nueva vida, sino que estamos introduciendo tradiciones y costumbres que antes llevábamos. Esta es un área muy peligrosa porque hay muchos hermanos que caen en el fanatismo y que condenan a todo aquel que hace eso, y perdemos muchas almas por nuestro fanatismo y por nuestra ignorancia. Pero a la vez también hay veces que los pastores, por no decir la verdad, mejor prefieren adaptarse dentro del cristianismo a las cosas que se vivían allá, por tal de no ir en contra de los hermanos que se están convirtiendo.
Pero hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el noviazgo. Y como usted puede ver, ya descubrimos varias ventanas que dan para otros temas. Como por ejemplo, ese tema de las quinceañeras, de los cumpleaños, sin caer en el fanatismo. Pero hoy tenemos el tema de el noviazgo, y yo le he titulado al mensaje en este día: Cristianos con el noviazgo del mundo. O sea, cristianos que por lo que se ve en la Biblia no deberíamos de practicar lo que es el noviazgo como se conoce en el mundo, sino que deberíamos de llamarle a eso que el mundo le llama noviazgo. Nosotros deberíamos llamarle preparación para el matrimonio. Estamos conscientes que en la sociedad en que vivimos y en la vida que nosotros vivíamos antes, se podía dar comienzo a un noviazgo, y hay veces que ese noviazgo se ha extendido hasta 5 años y hasta 10 años y algunos hasta 15 años. Y ha habido quienes teniendo 5, 10 o hasta 15 años, al final ya con 15 años de novios, se casan y al año se divorcian. Cosa curiosa, ¿verdad? Deberían de comprenderse más, deberían de estar más seguros en lo que están haciendo, y muchas veces solamente se casan para divorciarse al año siguiente. Bueno, ¿por qué razón es que le estoy diciendo que nosotros, siendo cristianos, estamos adoptando la palabra noviazgo, o estamos adoptando la práctica del noviazgo dentro de la iglesia, siendo esa práctica del noviazgo una práctica de nuestra sociedad en la cual vivíamos antes? Nosotros en el cristianismo le llamamos el mundo en que vivíamos. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo estoy hablando con los cristianos. Por eso puede ser que de pronto va a haber personas que no son cristianos y me escuchan hablar y van a decir: ¿y ese viejo qué está diciendo? Ese viejo está loco. Es lo más normal que ellos puedan decir, porque yo estoy hablando lenguaje de Dios, lenguaje bíblico, y lo digo con toda libertad. La Biblia no muestra ninguna enseñanza con respecto al noviazgo. En la Biblia no encontramos nosotros así explícitamente la palabra novio o novia. Cuando por ahí aparecen algunas versiones, no es exactamente que tenga que decirse novio o novia. Esto es para referirse a Cristo o a la iglesia. Pero Cristo y la iglesia no son novios. Cristo y la iglesia son marido y mujer, están unidos. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, desde el instante que nosotros creemos en Cristo, no somos novios, somos esposos. O sea que no hay lugar para el noviazgo. Por lo tanto, a Cristo en la Biblia no se le debería de llamar novio, ni a la iglesia se le debería llamar novia. Porque si es novia, entonces no es iglesia.
Y si es iglesia, entonces no es novia. Y si Cristo es novio, entonces no es el esposo de la iglesia. Esto está interesante, hermanos, pero tiene fundamento. Les voy a invitar para que leamos Génesis capítulo 24, versículos 1 y 2. Oiga esto. Y yo creo que descubrir estas maravillosas verdades nos puede evitar mucha pérdida de tiempo. Descubrir estas verdades por la revelación del Espíritu Santo y por la Sagrada Escritura nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Nos va a evitar tener muchos problemas en la vida. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Venga conmigo. Y leamos, me parece que en el mensaje anterior comenzamos a leer esta escritura. Hoy la vamos a leer completamente. Génesis capítulo 24, versículos 1 y 2. He escogido en esta oportunidad la Biblia de estudio Dios habla hoy, porque me pareció más directo, más enfático a este tema. Y dice así, para comenzar, antes de empezar a leer el versículo 1, hay una inscripción en letra negra. Esa inscripción en letra negra me está dando a entender qué es lo que voy a descubrir a continuación. Y esa frase en letra negra en mi Biblia dice: Abraham busca esposa para Isaac. O sea, un padre ya viejo se está preocupando por encontrarle esposa a un hijo también ya adulto. Y viene a mi mente esta pregunta: ¿cómo es que un padre se está preocupando por buscarle esposa a su hijo? Tiene que ser porque el hijo no se había preocupado nunca de buscar esposa. Ahora, ¿por qué no tenía esa inquietud Isaac, el hijo de Abraham, por buscar esposa? Porque no debería de hacerlo por su cuenta, porque tenía que esperar el tiempo de Dios. Y hermanos, aquí voy a tocar un punto bien importante. Hay tantos hermanos en la iglesia, no solamente jovencitos, sino hermanos adultos que son solteros, que tienen libertad para casarse, los cuales andan desesperados por encontrar la compañera o el compañero. Y esa desesperación por encontrar al compañero o a la compañera, si no tienen cuidado, les va a llevar, fíjese bien, a tener un gran problema espiritual con el Señor. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Por una razón bien sencilla. Cristo dijo muy directamente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Si nosotros no somos sabios de parte de Dios y nos aferramos a buscar primeramente las añadiduras e ignoramos el reino de Dios, dejamos pendiente el reino de Dios por las cosas personales, las cosas
emocionales, las cosas pasionales que nosotros necesitamos, entonces nos vamos a dar un golpe del cual algunos ya no vuelven a levantarse. Grábese esto y tomemos ejemplo de estos patriarcas, así se les llamaba a aquellos jefes de familias o de clanes. Así se le llamaba a Abraham, así se le llamó a Jacob, así se le llamó a Isaac. Pero quiero que ponga atención acá. Esto es algo maravilloso. Abraham estaba decidiendo buscar esposa para su hijo, porque seguramente que a su hijo no le llamaba la atención. ¿Y por qué no le llamaba la atención? Porque él era un hijo de Dios y él seguramente que estaba practicando la vida de Dios. Y practicando la vida de Dios, mi hermano, mi hermana, déjeme decirle que las cosas de nosotros, las cosas de la carne, de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones, pasan a un segundo plano. Si nosotros nos concentramos y nos consagramos a Dios, las otras cosas no nos van a preocupar para nada. De manera que es Abraham, el viejo Abraham, que está buscando aquí esposa para Isaac. Y quiero que ponga atención. No está buscándole una novia a su hijo Isaac. Va directo y dice: Dios debe tener ya la esposa para mi hijo. Y aquí, hermanos, yo quiero que pongan atención. Una vez más les digo, me van a sentir muy anticuado, me van a sentir una persona muy religiosa, muy fanática, muy fuera de orden con lo que les voy a decir. Pero aquí podemos ver a un padre que está buscando encontrar lo que le conviene a su hijo. Yo alabo a Dios por haberme criado todavía en el tiempo en México, cuando el anciano de la casa era el que decía la última palabra. Cuando el más anciano o anciana de la casa era al que se le preguntaba, era el que daba la dirección, era el que hacía las principales decisiones. Y aquí podemos ver a Abraham, que llega el momento que él se preocupa porque su hijo tenga su esposa. Y les decía que podemos nosotros estar viviendo en el cristianismo con el fundamento del noviazgo mundano como parte de nuestra vida. ¿Que a poco nos hemos traído esta tradición, esta costumbre del mundo en que vivíamos y la hemos metido dentro del cristianismo? Y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos servicios todos los días en la iglesia. No toda la gente va todos los días a la iglesia. Pero si una persona fuera a la iglesia al menos 3 días a la semana, en este caso, una joven
que está ya en tiempo de casarse, con edad de casarse, con responsabilidad de casarse, y un hombre también, un joven también, y si ellos dos sienten algo el uno por el otro, lo único que tienen que estar seguros que uno y otro lo está sintiendo. Y yo les voy a decir, hermanos, no necesitamos hablar una sola palabra entre dos personas para saber que sentimos lo mismo el uno por el otro. Y como dos personas cristianas, no necesitamos buscar una oportunidad para encontrarnos por ahí en privado, en secreto o a solas, para hacernos saber lo que sentimos y luego después hablar con los padres y luego hablar con el pastor y luego que se anuncie que se van a tratar como novios. No necesitamos todo eso. Basta que se crucen dos miradas de dos personas que aman a Dios. O sea, Dios no es celoso al grado de no permitirnos que crucemos esa mirada con la persona que Él ha preparado para nosotros. Haga de cuenta, y esto lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que tú crees en Cristo que murió y resucitó, tú ya estás incluido en la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, tan pronto como tú crees en Cristo, tú ya estás ubicado en gloria, tú ya tienes que vivir como que estás en la gloria y tienes que estar siempre buscando la voluntad de Dios. No es andar mirando hacia arriba nada más, no, eso es literal. Eso es simbólico. Se trata de que cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Qué quiere decir? Si has creído en Cristo que murió y resucitó, más vale que andes ya con tu pensamiento y con tu mente en hacer la voluntad de Dios, en dejarte guiar por Dios. Entonces, si yo soy una persona soltera, joven o adulto soltero, y yo siento la necesidad de la compañera, entonces Dios lo sabe. No tengo que decirle yo a Dios que por favor me busque una compañera, que ya no soporto, que ya no aguanto, porque eso, hermanos, es debilidad espiritual y eso es estarle diciendo a Dios como que nos pesa estarle sirviendo, como que quisiéramos estar mejor allá donde mete la mano uno y agarra. Ponga mucha atención en lo que le estoy diciendo. Esto es cristianismo puro. Que usted cree hoy en Cristo, usted se hace uno con Cristo y ya Cristo está viviendo su vida, o usted está caminando unido con Cristo. Ya usted tiene que ver las cosas espirituales. En otras palabras, hay dos jóvenes cristianos, oiga bien, cristianos, los cuales, al ser dos jóvenes cristianos, deben de estar con su mirada puesta en Dios. Me parece que es Primera de Corintios 7, 32 o 34 por ahí. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. En otras palabras, el soltero no tiene por qué andar por acá mirando para un lado y para otro como que anda alocado ahí, ni la mujer tampoco. Desde el momento que creemos en Cristo, si somos solteros, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu está conectado con lo espiritual. Y solo con nuestras miradas en Dios, con nuestra consagración a Dios,
llenándonos de Dios a cada día. Y de pronto, glorificando a Dios, agradándole a Dios, estando en la iglesia o por ahí en una familia, en una visita con hermanos cristianos, buscando de Dios, sirviendo a Dios, consagrándonos a Dios, bajamos la mirada y nos cruzamos la mirada con una joven y la joven con el varón. Solo eso bastó. Se siente tan bonito cuando uno siente ese toque, cuando uno siente esa conexión, se siente tan bonito. Es inconfundible. Por lo tanto, esa mirada es suficiente. Que ya se siente aquello. Es como que Dios nos da la oportunidad de descubrir aquello. Y ahí que quede. Y puede llegar el momento en que nada más se diga, bueno, ya tengo tiempo sintiendo esto, ya tengo tal edad, la joven tiene la misma edad ya suficiente para casarse, pues yo creo que es tiempo ya de dar el paso siguiente. Y simplemente venir a la joven y decirle, hermanita, solo quiero estar seguro. Hubo un momento en cierta oportunidad que yo sentí algo especial por usted. Y mi pregunta es simple. ¿Sintió usted lo mismo? Porque de ahí en adelante comenzamos a cruzarnos, a saludarnos, a encontrarnos. Y yo ya no la vi de la misma manera que antes. Ya la sentí más cercana, ya la sentí más familiar, ya la sentí más de mi lado. Y ahora solamente quiero saber si estoy en lo correcto o me ilusioné. Y la joven va a decir, no hermanito, no está equivocado, no está confundido. Usted sintió bien y yo sentí lo mismo. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues vamos a hablar con el pastor y vamos a hablar con los familiares para que si todo está en orden, pues ya fijemos la fecha de la boda. Y mientras tanto, mientras que se llega la fecha de la boda, pues vamos a estar preparando todo y nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. Pero yo le digo, eso del noviazgo, de tratarnos y de salir por ahí a comer y de pronto comenzar a tomarnos de la mano y abrazarnos y darnos un besito, eso ya no es de Dios, hermanos. Búsquenle por donde ustedes quieran, rásquenle por donde quieran, pero eso no es de Dios. Ay, hermano Rodríguez, ¿qué tiene de malo un besito? Se la voy a poner fácil. Yo soy padre de 3 mujeres y soy padre de 5 varones. Si un día yo como padre descubriera a uno de mis hijos varones y a una de mis hijas mujeres, que empiezan a mirarse con miradas raras, porque se notan las miradas raras, las miradas de pasión humana, se notan. Si yo viera a mi hijo varón y a mi hija mujer que se están mirando de pronto con esas miradas de pasión, y de pronto ellos están buscando apartarse por allá, para mí sería escandaloso. O dígame usted, padre de familia, usted que ha tenido hijos e hijas, ¿cómo se sentiría usted si de pronto se diera cuenta que su hijo varón y su hija mujer están mirándose con pasiones de la carne de un hombre y de una mujer?
¿Y cómo se sentiría si están buscando la forma de apartarse, de esconderse, de aislarse? ¿Cómo se sentiría usted? Déjeme decirle, usted haría un escándalo. Ahora le voy a poner la situación directa. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios cuando uno de sus hijos está mirando a una de sus hijas y la está mirando con esas miradas de pasión? Cuando la está deseando, cuando la mujer está deseando al hombre, ¿cómo se sentirá Dios cuando salen sus dos hijos, que uno es de aquella familia y otro es de aquella familia, pero ambos son hijos de Dios? ¿Cómo se sentirá Dios que sale su hijo de aquella familia y se viene ya con planes en su mente de sacar a la jovencita de ahí e irse con la excusa que van a comer, pero a poco se van a la playa? Y la jovencita también está haciendo planes, hablándoles a los padres que va a salir a comer con el joven, cuando en realidad no van solamente a una comida normal y respetuosa, sino que van a poco a comer y después de comer se van al parque, a poco del parque al cine, y a poco ahí ya se dan unos besitos muy pasionales, y hay quienes también terminan acostándose juntos. Es más, o sea, ¿para qué decir acostándose? Terminan teniendo relaciones sexuales. Esta es la pregunta: ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, esta es la pregunta: ¿qué sentirá Dios cuando dos de sus hijos empiezan a tener esos sentimientos, esas emociones, a hacer planes dentro de ellos para escaparse? Y ya desde el momento que uno se anda escapando, ya va en las manos de Satanás para que Satanás se lo lleve y se revuelque en el lodo como antes lo hacía. Por eso es que hay tantos cristianos que están cayendo en pecado a cada rato, porque no tienen ese cuidado. ¿Y sabe por qué no tienen ese cuidado? Porque no son espirituales, porque no aman a Dios de corazón. Por eso, de manera, mi hermano, mi hermana, que una vez más le digo, no debería haber noviazgo entre dos cristianos de la misma iglesia. ¿Por qué, hermano Rodríguez? ¿Qué más se van a platicar que lo que platican y conviven en la iglesia? No hay nada más que platicar. Se conocen, conviven, y como le digo, lo que usted quiera saber lo va a saber mirando a la persona en la iglesia y mirando sus acciones. Pues, ¿qué es lo que debemos saber, hermano? Lo que usted debe saber de la otra persona es que la otra persona ame a Dios con todo su corazón, y eso se nota, eso se sabe, eso está a la vista. Lo primero, que la persona ame a Dios con todo su corazón. Lo segundo, que sea una persona responsable, que se dé cuenta uno que esa persona va a responder en cuanto a la responsabilidad del hogar. Así es que ya con eso uno lleva una gran ventaja. Y como le digo, yo no veo necesidad de noviazgo cuando ya las dos personas tienen la edad adecuada para casarse.
Pero déjeme terminarle de leer aquí. Óigame, este tema está maravilloso. Hasta yo me lo estoy gozando, porque estoy descubriendo muchas cosas preciosas. Leamos entonces. Dice así. Génesis capítulo 24, versículos 1 y 2. Comenzamos mirando esa inscripción en letra negra que dice: Abraham busca esposa para Isaac. Génesis capítulo 24, versículos 1 y 2. En la Biblia Dios habla hoy. Dice así: Abraham era ya muy viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Verso 2. Un día llamó al más viejo de sus siervos o de sus sirvientes, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo, mire lo que le dijo en el verso 3, júrame por Dios, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán donde yo vivo. Mire qué tremendo. Isaac, el que ya era tiempo que se casara, andaba muy quitado de la pena, decimos los mexicanos. Isaac, el que ya era tiempo que se casara, ni en cuenta tomaba el matrimonio. Isaac, el que ya debía casarse, ni siquiera andaba pensando en una mujer. Tuvo que pensar en su mujer, su padre. Y su padre pensó que en cualquier momento podía morirse y había un sirviente de mucha confianza. Y Abraham le dijo al sirviente, mira, ven acá. En cualquier momento yo voy a morir, pero como tú tienes la responsabilidad y la autoridad sobre todo lo que yo tengo, y eres respetado en mi casa, hasta Isaac te respeta, entonces te quiero encargar que si en cualquier momento yo muero, te ocupes de que Isaac, mi hijo, se case, porque lo veía muy despreocupado. Y dice, y no quiero que se case con ninguna de las canaanitas de acá. Dice, quiero que se case con alguien de mi familia. Y aquí esto me llama mucho la atención, que nosotros deberíamos de tener celo de Dios y que no estemos de acuerdo, que no nos parezca normal y común que nuestros hijos o nuestras hijas se casen con quien quiera. Hermano, hermana, muchas veces nosotros no ponemos atención en eso y vemos a personas ajenas a nuestra familia espiritual y muchas veces nosotros no ponemos atención en eso. Y debemos de poner atención, porque debemos tener celo. Tenemos que tomar en cuenta y debemos estar pendientes que nuestros hijos o nuestras hijas no se vayan al mundo de donde nosotros salimos. Porque de pronto puede venir la jovencita con un novio a la casa, o puede venir el jovencito con una novia a la casa, y el novio o la novia de nuestros hijos cristianos no son creyentes, son del mundo. Y vienen y nos dicen, mire, este es mi novio, mire, esta es mi novia. Y nosotros no decimos nada, ni siquiera preguntamos si son cristianos o no. Nos damos cuenta que no son cristianos y nos parece normal. Que no te parezca normal, hermano. Porque estás permitiendo que tu hija se vuelva
al mundo de donde volvió. Estás permitiendo que tu hijo mire hacia el mundo de donde salimos. Puede decir la jovencita, mira, es que él no se opone a que yo sirva a Dios. La cosa no es que el novio venga a oponerse para que la hija del cristiano no sirva a Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Aquí eso no tiene que ver nada. O sea, el asunto no es que el novio no se opone a que tu hija sirva a Dios. Ella ha servido a Dios y no tiene por qué venir, oye bien lo que te digo, un incircunciso a simplemente decir te permito que sirvas a Dios. ¿Cómo que te permito que sirvas a Dios? Yo sirvo a Dios desde que me acuerdo y yo voy a servir a Dios y nadie me lo va a impedir. Entonces, como te digo, y grábate esto porque esto está engañando a muchos, que de pronto le aparece su hijo con una muchachita que no es convertida, o le aparece su hija con un muchachito que no es convertido, y dice, bueno, mamá, dice la muchachita, mi novio no es cristiano, pero no se opone a que yo le sirva a Dios. Pero ¿cómo que no se opone? ¿Acaso debería oponerse? Lo que te está diciendo con eso que no se opone, está diciendo, tú puedes servir a Dios, pero tú tienes que ser mía. Y ahí sigue la relación. El día que se casan, ese día le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que vayas a la iglesia. Pero tú sabías que yo iba a la iglesia, sí, pero tú sabías que yo era mundano. Le dice la muchachita, ¿tú sabías que yo iba tales días a servir a Dios? Sí, pero tú sabías que yo no iba a buscar de Dios como tú. Y ahora eres mi esposa y ahora te prohíbo que sirvas a Dios. Y ahí empiezan los grandes problemas. Y después hasta los padres andan enojados y andan por ahí aconsejando a la hija. Hay que hacer las cosas con tiempo, hermanos. Hay que ver estas cosas. Mire lo que dice Abraham a su siervo. Júrame por Dios que no vas a permitir, si yo muero, que mi hijo termine casándose con una mujer de acá, cananita. Quiero que se casen con alguien de mi familia. Qué precioso. Yo no quiero que ninguno de mis hijos se case con alguien del mundo de donde yo salí. Quiero que mis hijos y mis hijas queden entre la familia de Dios. Yo estaría feliz y contento al saber que quedan en familia. Me llama la atención esto que dice el verso 3. Me llama la atención lo que dice el verso 3. Júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo. Verso 4. Sino que irás a mi tierra y escogerás a una esposa para él de las mujeres de mi familia. Imagínese. Ahora venga a ver lo que dice en el verso 5. Esto está maravilloso. El siervo le contestó, pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Fíjese bien. Dice, ¿debo llevarlo para qué? ¿Para que él busque? Fíjese lo que dice acá. Debo llevar a su hijo, si no quiere la mujer seguirme, debo de llevarlo a la tierra de donde usted salió. Piense aquí, le está diciendo Abraham a su sirviente. Abraham era la persona que estaba conectada con Dios. Y Abraham recibió la dirección de Dios que mandara traer a una mujer de donde él nació
para que fuera la esposa de Isaac. Fíjese bien, fíjese lo que dice el verso 5. No, verso 4. Mire qué precioso. Dice Abraham a su sirviente: irás a mi tierra y escogerás una esposa para él de las mujeres de mi familia. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién va a soportar eso ahora? Abraham le está diciendo a su sirviente: ve a la tierra de donde yo salí y escógele una mujer a Isaac para que se case. Qué tremendo, qué cosas. No dice lleva a Isaac a mi tierra para que él vea a ver qué mujer le gusta. Le dijo Abraham a su sirviente: ve a la tierra de donde yo salí y busca una mujer y se la traes a Isaac. Y si la mujer no le iba a gustar a Isaac, oiga bien, por eso aquí es donde entramos ya en otro terreno. Por eso es que en estos días los cristianos no oran para que Dios les dé la compañera. ¿Y sabe por qué no oran? Porque creen que si oran, Dios les va a dar la que a poco a ellos no les gusta. Y nosotros, hombres ignorantes y mujeres ignorantes, primeramente buscamos, ponemos nuestros ojitos por aquí, nuestros ojitos por allá y más allá, para ver qué vemos de una persona que nos guste, qué características descubrimos que nos agrade. O sea, primero nosotros buscamos y tomamos, nos posesionamos de aquella persona y luego le pedimos a Dios que nos dé la bendición sobre lo que nosotros escogimos. ¡Qué ignorantes somos! Mira de qué manera estaba actuando Abraham. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Cállese, abra los ojos, descubra cómo se vive espiritualmente y descubra aquí que Abraham estaba siendo guiado por Dios. No me diga, hermano, ¿con eso estaba siendo guiado por Dios? Mira lo que dice el verso 6 y verso 7. Abraham le dijo: no lo lleves allá, no lleves a mi hijo allá, porque le dijo el sirviente: y si la mujer que yo escoja para tu hijo no quiere venir, yo llevo a tu hijo allá. Dijo: no, no lo lleves. Y mira qué maravilla, verso 6 y 7. Abraham le dijo: no lo lleves allá. Oiga el verso 7. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, note aquí, me prometió dar esta tierra a mis descendientes. Y oiga ahí el punto: también enviará su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Qué tremendo, dan ganas de saltar, dan ganas de gritar, dan ganas de llorar. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque Dios está en todo esto. No era una idea que le había venido a la mente a Abraham de decirle a su siervo que por favor fuera a traerle una esposa a su hijo, y que era Abraham el que quería
esposa para su hijo de allá, de la tierra de donde él salió, de la misma familia de él. Cualquiera piensa que era Abraham con un capricho. Pero Abraham le revela al siervo y le dice: si la mujer por la que tú vas no te sigue, no lleves a mi hijo allá. Pero no te preocupes, tú haz lo que te digo, nos va a resultar. Porque Dios va a enviar a su ángel delante de ti. En otras palabras, la voluntad de Dios irá delante de ti, preparándote el camino. No te preocupes, tú vas a traer esposa para mi hijo, y tú vas con un propósito, y Dios va a respaldar tu propósito. En otras palabras, yo te estoy diciendo que vayas a traer esposa para mi hijo porque ya tengo la revelación de parte de Dios. Y tú vas a traer no a la persona que te encuentres por ahí perdida, confundida o sin hacer nada. Tú vas por esposa para mi hijo y Dios te va a guiar a la persona que va a ser la esposa para mi hijo, a la persona que Dios ha preparado para mi hijo. Oiga, qué precioso está esto. Dice así: no lleves allá a mi hijo. Verso 6. Verso 7 dice: el Señor, el Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, note aquí, me prometió dar esta tierra a mis descendientes. También enviará su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. O sea, tú haz lo que te digo. Si yo te digo que vayas a la tierra de donde yo salí, a la tierra de mi gente, es porque Dios me está poniendo allá adentro que mande traer a una mujer de las de mi gente, y Dios la va a tener preparada. Solamente ve por ella. Mira qué precioso. Y el novio tranquilo, el novio ni siquiera se preocupaba. Le iban a traer la esposa y él ni cuenta se daba. Ahora, durante toda su adolescencia, su juventud y ahora como adulto, él no tuvo ningún problema por el noviazgo. Hermano Rodríguez, ¿a poco hay problemas en el noviazgo? Déjame decirte, el noviazgo famoso ha dejado a una muchachita de 13 o 14 años embarazada, o de 15 o 16 embarazada. Esa muchachita ya no pudo estudiar porque salió embarazada. Esa muchachita va a estar encadenada, va a estar esclavizada a criar una criatura, y va a tener dolor y va a tener problemas toda su vida esa muchachita. Piensa lo que te digo, porque la responsabilidad de los padres no termina sino hasta que se mueren ellos o hasta que se muere el hijo o la hija. Todavía tiene más libertad el hombre, porque el hombre pues tiene ciertas cosas que a veces le favorecen, porque hay veces que en una separación la madre quiere quedarse con los hijos. Esa es una tremenda responsabilidad también, que un día de esto la vamos a ver, porque la madre dice: yo me voy a amparar teniendo a todos mis hijos, y te das cuenta de la tremenda responsabilidad que te estás echando sobre los hombros para llevarte a todos los hijos, con la responsabilidad de criarlos, de guiarlos y de hacerlos crecer en la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Pero nada más para que se dé una idea,
el noviazgo puede ser una trampa para que la jovencita salga embarazada y tenga problemas toda su vida con ese hijo, con esa hija, toda su vida. La jovencita, por causa de un noviazgo, cuando debería de estar durmiendo tranquila, esperando que salga el sol para irse a la escuela, ahora está despierta desde las 2 de la mañana porque hay una criatura que no deja de llorar. Y el papá de la criatura no está porque eran adolescentes. Ahora está batallando ella con la criatura. Y el hijo, el varón, o sea, el hijo de la otra familia o el varón que le engendró la criatura, la muchachita esa, también está sufriendo ahora los estragos del noviazgo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Y tengan cuidado, hijos, varoncitos, hijos de hermanos cristianos, tengan cuidado, abran los ojos, sean sabios. Si su padre no se lo ha dicho, se lo voy a decir yo. Tenga cuidado, porque usted se descuida poquito y se le hace fácil tomarle la mano a la hermanita, a la muchachita, se le hace fácil abrazarla y se les hace fácil por ahí apartarse y meterse en relaciones sexuales. Y usted embaraza a la muchachita y usted va a tener que pagar por lo menos 21 años la mantención de esa criatura. Y al rato, cuando usted realmente se encuentre a una jovencita que realmente ame y que vea que es algo serio de parte de Dios, usted ya tiene que estar pagando child support, como le llamamos acá en Estados Unidos. Ya tiene que estar pagando manutención para aquel niño. Y eso le va a restar para lo que usted tiene que proveer para los hijos que ahora tiene, ya en paz, ya normal, ya tranquilo. Entonces, eso del noviazgo viene a ser una trampa, porque termino con el título del mensaje. Somos cristianos, pero tenemos el noviazgo del mundo. Y hermanos, ¿qué creen? Ya se me acabó el tiempo. Quiero decirle que este tema está revolucionando, porque yo lo siento. Yo siento cuando algo está haciendo un efecto tremendo y profundo, y siento que este tema está revolucionando a los que realmente quieran servir a Dios y hacer las cosas como a Dios le agrada. A los demás que me están oyendo y que dicen, no, eso está muy difícil, mejor sigo con lo que tengo. Bye bye. Que te vaya bien. No hay otra cosa. Y déjeme decirle, si usted encuentra algo más firme, más sólido, y que no sea en el cristianismo, muéstremelo, enséñemelo, hágamelo entender, y hasta dejo de ser cristiano, si hay algo más sólido que lo que yo le estoy diciendo. Aquí termino